La bandeja paisa, la hija más joven de la gastronomía colombiana. Por mucho tiempo, la bandeja paisa ha sido el plato emblemático de la gastronomía antioqueña y sin temor a decirlo, también lo ha sido de Colombia. Pero nada más alejado de la realidad. La gastronomía de Colombia es tan amplia, extensa y compleja que sería imposible representarla en un solo plato y mucho menos por uno que posiblemente fue el resultado de una estrategia comercial. Aunque la bandeja paisa le ha dado cierto reconocimiento a la gastronomía colombiana a nivel internacional y hace parte de nuestras tradiciones culinarias más contemporáneas, se queda corta al mostrar todo lo que es Colombia. Los antioqueños exhibimos con orgullo el plato que nos representa y que supuestamente nació en estas tierras, pero es probable que no hayamos sido los creadores del mismo. Antes de que se enojen y empiecen a tirarme piedras, los invito a que hagamos un recuento histórico del origen de la bandeja paisa. Mi papá tiene 65 años, vivió en el campo hasta los 18, oriundo de San Carlos, Antioquia, un pueblo que por allá en los 60s era gran productor de frijol y maíz. Me cuenta mi padre que cuando estaba muy pequeño, su padre se enfermó y él tuvo que ir a trabajar a una finca de unos familiares que quedaba 6 horas a pie del lugar donde vivía. El señor de la casa un día le dijo: Enrique, allá cerca del río hay una tierra, ¿por qué no siembras frijol y lo que saques te lo quedas? Así nomás, el niño Enrique se hizo acreedor de 500 palos de frijol, que sembró y cosechó a principios de un diciembre, mes en el que, según él, se cosechaba el frijol. Pero, oh problema, cuenta mi padre, fue tan productivo el cultivo que tuvieron que contratar más personas para recogerlo y al final se perdió la gran mayoría porque nadie quiso comprarlo debido a la inaccesibilidad de la zona en donde se encontraba. Así que no le quedó de otra que tratar de comer lo que más podía. El resto lo repartió entre amigos y vecinos que de una u otra forma le colaboraron con unos centavitos para llevar a su padre enfermo. En esa época era común comer frijoles cocinados en las tardes noches. Cuando había dinero le ponían un pedazo de carne o chicharrón, tajada de plátano maduro y huevito, cosa que pasaba una vez al mes. Los días siguientes, con la carne que sobraba, se hacía una carne en polvo y tenían prioridad los padres, abuelos o recién nacidos. A los otros les tocaba puro frijol y arroz, o en sus palabras, le picaban una raíz, que no recuerdo el nombre, con la que normalmente alimentaban a los marranos. Cabe recalcar que en esta historia, él jamás se refirió a esta preparación de frijoles como bandeja paisa. Eso es nuevo, dice mi padre. En el pasado comíamos frijoles todos los santos días, pero nunca escuché el nombre de bandeja paisa. Es curioso que un campesino sembrador de frijol no haya escuchado el nombre de bandeja paisa en su tiempo. Tal vez el caso de mi padre sea un caso aislado, lo cual me llevó a indagar y entonces empecé a preguntar a viejos que conocía sobre la bandeja paisa y la respuesta era la misma. Además, nunca nadie mencionó los 11 o 12 supuestos ingredientes que componen la bandeja paisa, máximo hablaban de 5. En esa búsqueda me topé con el trabajo del antropólogo Julián Estrada Ochoa, un entusiasta de la identidad gastronómica de Colombia, quien en el segundo Congreso Gastronómico de Popayán, en septiembre de 2004, se mandó un discurso sobre la bandeja paisa que, como él mismo dice, a riesgo de que un fundamentalista culinario antioqueño le pegara una zarandeada, expuso su punto de vista sobre la bandeja paisa, la cual él considera un adefesio gastronómico. Pero esperen, antes de continuar, describamos lo que es una bandeja paisa. Una bandeja paisa está compuesta por, ahí les va: carne molida, arroz, frijol, tajada de maduro, huevo frito, aguacate, hogao, chorizo, chicharrón, morcilla, arepa de bola y que no falte la mazamorra con panela o bocadillo. Es verdaderamente una exageración y a lo único que hace referencia es a la glotonería característica del paisa, que prefiere en la mayoría de los casos la cantidad que la calidad. Pero bueno, ¿cómo podría este plato representar la gastronomía de Colombia si la mitad de sus ingredientes ni siquiera son de estas tierras?
Por ejemplo, el arroz, cultivo proveniente del sur de China que según el historiador Fray Pedro Simón ya se manifestaba por allá en 1580 y que Colón en 1493 había tratado de introducir sin éxito. O el huevo, que es bien sabido fue introducido por los españoles, pues estas tierras no daban gallinas. O el tan amado chicharrón proveniente del cerdo, que en esos tiempos no tenía visa para venir a Colombia. Es más, el mismísimo aceite que trajeron amablemente nuestros conquistadores. Cabe resaltar que muchos de aquellos inmigrantes fusionaron sus conocimientos culinarios traídos de Europa con el conocimiento indígena y los frutos autóctonos de estas tierras, creando así delicias como la morcilla o el chorizo antioqueño, entre otras. Pero la bandeja paisa pierde el juego por haberse autonombrado representante de la gastronomía de Colombia y mucho más por lo que se viene a continuación. Retomando al antropólogo Julián Estrada, en su libro Fogón Antioqueño, nos comenta que el primer restaurante que en Medellín funcionó bajo el modelo de cadena era la Fonda Antioqueña, restaurante en el que el plato de frijoles alcanzó fama nacional y por tal motivo los más ilustres visitantes no se iban de la ciudad sin antes pasar por sus manteles. Allí se servía un plato hondo con frijoles, encima cubiertos con hogao y en plato aparte se ofrecía arroz, chicharrón, carne en polvo, aguacate, arepa de bola y banano. Eso era todo. Nada del fastuoso nombre de bandeja paisa. ¿Dónde quedaron los otros ingredientes? Al parecer, no aparecieron hasta la década de los 60s o 70s. Hasta el día de hoy he encontrado 3 posibles teorías sobre el origen de la bandeja paisa. La primera, según Julián Estrada, apareció en los años 70 con la ya desaparecida Tour Antioquia, que puso en operación paradores turísticos en diferentes partes de Antioquia que bajo la modalidad de mostradores ofrecían frijoles con una gran variedad de acompañantes y que el paisa, amparado en su derecho de estar pagando, Tráigame todo lo que tire ahí, no ve que estoy pagando. se servía la totalidad de la oferta. El mostrador iba incluido. Así pues, todos los restaurantes de carretera de la época empezaron a incluir en su menú aquellos frijoles con todo. La segunda teoría, según Álvaro Molina, propietario del restaurante Casa Molina, cuenta que fue una introducción de la cultura mafiosa, la cual bajo el dicho «que no falte nada», y todo ese movimiento de lo ostentoso y lo abundante empezó a demandar preparaciones de este tipo, que además dejaron de lado la papa y la yuca, que eran el alimento nuestro, basados en que eran comida de pobre. Y la tercera y más controversial. Tomo aire porque esta es la más difícil. Para los paisas. Cuenta que la bandeja paisa fue inventada en Bogotá. El ingeniero, psicólogo y administrador turístico, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y consultor en mercadeo gerencial, Diego Germán Arango Muñoz, en la página alponiente.com, cuenta una historia basada en un escrito del periódico El Tiempo del 2005 y en sus propias experiencias, de cómo en el restaurante El Zaguán de las Aguas en Bogotá en los 60s, cuyo dueño era el controvertido periodista Hernando Giraldo, le servía la bandeja paisa. Cuenta el escritor que uno de los meseros, apodado el Paisa, le dijo que ese plato era el resultado espontáneo de una comida para una empresa. Se ofreció un buffet con comida típica antioqueña y los comensales se sirvieron en grandes platos redondos una gran cantidad de ingredientes. Chicharrón, chorizo, carne, arroz, huevo frito, frijoles. Idea que luego fue llevada a la carta como una opción especial del menú que resultó muy exitosa entre los clientes extranjeros y para que tuviera una buena presentación visual se servía en una bandeja ovalada. Algunos otros dicen que había un restaurante en Bogotá que se llamaba el Portal Marinillo, donde servían bandeja marinilla. Asimismo se menciona el restaurante Casa Vieja, que para finales de los 70s ya atendía a sus comensales con bandeja paisa. El periódico El Tiempo dice que en los años 40 en el restaurante del Maizal en Bogotá se servía algo que se llamaba plato marinillo, Primo cercano de la bandeja paisa. habiendo dado indicios sobre el origen de la bandeja paisa y que definitivamente nació por el azar de una estrategia comercial. Y por si aún no ha quedado claro,
Era muy difícil que las familias antioqueñas, incluso aquellas llamadas de modo o pudientes, que para la década de los 50 y 60 eran familias de hasta 10 miembros, al menos en Antioquia, tuvieran siquiera la oportunidad de incluir en sus preparaciones diarias platos con más de 10 ingredientes, de los cuales la mitad son carnes y probablemente eran costosas, y suponiendo que lo hicieran, estaríamos hablando de que entonces se comerían el equivalente de lo que vende hoy en día un pequeño restaurante. Absurdo, ¿no? Entonces podemos concluir que la bandeja paisa es un producto que no tiene más de 70 años de existencia, que aunque incluye variedad de ingredientes que son deliciosos y que representan la fusión del viejo mundo con el nuevo, no representa nuestra identidad gastronómica, pues no es algo que pasó de generación en generación o que sucedió como resultado de la necesidad de alimentarse. La bandeja paisa es simplemente la acomodación de una serie de preparaciones en un plato. Pero no me malentiendan, no tengo nada en contra de la bandeja paisa. Soy paisa primera generación de citadinos. Por el contrario, nos ha traído reconocimiento y ha mostrado la abundancia de estas tierras. Es muy deliciosa cuando uno está lo suficientemente sano para podérsela comer toda. Es más, así con todo y su extravagancia, se convirtió en referente del ingenio colombiano en una época en la que la gastronomía de este país estaba en su punto más oscuro. Tal vez, dentro de 50 años, contaremos cómo la bandeja paisa evolucionó y se convirtió en parte de nuestra identidad gastronómica. Por ahora, aceptando la realidad de su origen, la bandeja paisa es un neonato de la gastronomía de Colombia. Los invito pues a que no olvidemos estas tradiciones. Por el contrario, disfrutémoslas, sintámonos orgullosos de lo que tenemos, que está a nivel de la gastronomía de cualquier país y que más allá de lo que se pueda decir, son estas preparaciones las que identifican la riqueza gastronómica de nuestra querida Colombia. Gracias a todos por escuchar este corto relato. Los invitamos a que nos sigan en Instagram en @elcerdoandariego y en nuestro canal de YouTube El Cerdo Andariego. Agradecimientos a todos los que hacen posible este sueño, al autor de nuestro intro Juan Zapata, artista plástico y director de La Salida, a freesound.org y sus respectivos artistas por su aporte, a Envato Elements por toda su ayuda y a cada uno de los autores que han sido mencionados en este estudio. A las segundas voces que nos ayudan a ponerle cierto humor a estos segmentos, les habló su servidor John Cuervo. Hasta una nueva aventura, El Cerdo Andariego.